Y si tienen algunos ya trajeron nuestra tarea hecha, realizada, podemos comenzar. Seguimos hablando de lo que es la doctrina de Satanás, los demonios y sus operaciones. Porque tan cierto es que debemos de conocer la manifestación del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y tenemos realmente la responsabilidad de conocer quiénes son los ángeles y cómo obran. La semana pasada quedamos totalmente de acuerdo, bíblicamente, que los demonios son criaturas que fueron creadas nada más y nada menos por los ángeles que se pervertieron, ángeles caídos. Fueron creados, bueno, fueron creados como ángeles, pero son ángeles, adelante hermano, son ángeles que en el momento que se rebeló Satanás, en el momento que Lucifer se rebela contra Dios, en ese momento él y junto a él una gran cantidad de ángeles también se rebelaron, y esos ángeles que fueron desechados del cielo cayeron a la tierra y cayeron como demonios. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Entonces los demonios son ángeles caídos. Si alguno pudiera decir, pastor, porque apenas se está sumando y de pronto no estuvo la clase pasada o no entendió realmente esa parte de la clase pasada, alguno pudiera decir, pastor, ¿y dónde dice eso? Nuestro fundamento es la palabra del Señor. Dijimos que hay dos grupos de ángeles caídos. Uno es los sueltos y otro los que están en prisión. ¿Recuerdan? ¿Y qué es lo que nos da garantía bíblicamente que los ángeles caídos representan a los demonios? Cuando leímos Judas, capítulo 6. Podemos comenzar por ahí, si alguien puede leerlo rápidamente, para que retomemos el tema. Y de esta manera, pues, entendamos por qué decimos que los demonios son ángeles caídos. Esto tiene que estar claro. Porque decíamos la semana pasada que muchas personas decían que los demonios eran otro tipo de seres creados. Otros dicen que los demonios eran aquellos que cayeron como ángeles, pero que esos ángeles tuvieron relaciones con seres humanos y a partir de ahí fue que se pervertieron. No. Los demonios son ángeles creados por Dios, que fueron creados no como demonios, sino buenos, pero en el momento de pervertirse y en el momento de rebelarse en contra de Dios, fueron desechados como Lucifer, y así como Lucifer se convirtió en Satanás, los demonios, los ángeles se convirtieron en demonios. Amén. ¿Quién lee Judas capítulo 6? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Gloria a Dios. Ahí se está refiriendo a qué? Ángeles caídos, que ahora representan los demonios. Segunda de Pedro 2:4, quiero leer rápidamente. Porque estoy haciendo un pequeño recuento de por qué decimos con firmeza y seguridad que los ángeles caídos son los demonios. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los dejó en tinieblas, encadenados y guardados para el juicio. Gloria a Dios. ¿Está claro? Amén. Ok, entramos en materia, Lucas, capítulo 11:26. Quiero leer rápidamente. Entonces va y toma otros 7 espíritus, peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok. Les pedía que hicieran una pequeña síntesis con referencia a este pasaje. Ok. Esa síntesis que vamos a hacer preguntando si se refería a un cristiano con comunidad y por qué regresaría, por eso. Entonces, antes de comenzar la síntesis, yo quería citar a la segunda de Corintios 6:17, donde nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde hay el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
un endemoniado, estaba poseído con demonios, ya por ahí sabemos, como dijimos la clase pasada, que entonces no se trata de un cristiano porque no puede estar practicando demonios en un cristiano, porque el Espíritu Santo mora en todos los que hemos recibido al Espíritu Santo, por fe en Cristo. Entonces ya por allí descartamos que sea un cristiano. ¿Todos de acuerdo? Ok. Entonces, este versículo nos dice que entonces que el reino de Dios es libertad, porque a través del Espíritu Santo somos libertados. Y el reino de Satanás, por el contrario, es esclavitud. Entonces, cuando un endemoniado es liberado de ese demonio, se dice que su ser, que vamos a comparar una casa, queda de saltar ese demonio, pero queda adornada y limpia. Gloria a Dios. Hago un paréntesis, y quitarte la idea porque va muy bien. ¿Qué es un endemoniado? Vamos de una vez a definir qué es un endemoniado. Una persona poseída. ¿Y qué es una persona poseída? Que está tomado, o sea, por Dios, poseído, o perdón, por el diablo, poseído. Ok. ¿Quién más? Está tomado por espíritu. Un espíritu. Espíritu. Ok. Un endemoniado es en su cuerpo habita un demonio. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que esto significa, ¿no? La obra del Señor en un ser humano, cuando hace la oración de fe y es liberado, y luego vuelve a situaciones peores, antes. Yo creo que es como una evidencia de que no hubo una regeneración en este hombre, ¿no? Porque lo digo por convicción. Hay un hermano que estaba poseído, ¿verdad? Fue libre, pero en él hubo un testimonio de que fue liberado, pero hoy día está siendo más opresionado por los demonios y ha regresado a sí mismo. Eso lo vamos a ver entonces. Entonces podemos concluir diciendo que un endemoniado es una persona cuya personalidad ha sido invadida. La personalidad de la persona tiene que distorsionarse para nosotros poder decir que esa persona está endemoniada. ¿Entendieron? Porque se puede dar caso que una persona está muy tranquila, está como si nada, y sin embargo puede ser lugar de decir, no, lo que pasa es que está endemoniado. Un endemoniado, la característica principal que va a mostrar es que su personalidad va a ser distorsionada totalmente por ese espíritu inicuo que lo va a poseer. Ahora tenemos que darnos cuenta cuáles son las características de los demonios. ¿Por qué? Porque si yo no entiendo cuáles son las características de los demonios, yo no me voy a dar cuenta cuando una persona puede mostrar síntomas de endemoniado o no. ¿Sí me entienden? Porque ¿por qué usted, la pregunta que me pueden hacer, ¿por qué pastor usted hace un paréntesis y explica eso? Porque una persona puede estar sufriendo de epilepsia. Una persona puede tener trastornos emocionales, y no necesariamente mentales, está endemoniada. Entonces hay que tener cuidado, entendiendo que el mismo Espíritu Santo nos debe mostrar, nos debe dar discernimiento para que en el Espíritu nosotros podamos sentir si es un demonio que se está manifestando o es que tiene una patología clínica que hay que realmente atender clínicamente, porque puede ocurrir. ¿Sí me entiendes? Y eso lo vamos a entender y lo vamos a ver más adelante. Eso quedó claro. Las características de un endemoniado es necesario conocerlas. Pero más importante es conocer las características de los demonios, que es lo que hoy vamos a conocer. ¿Amén? Una pregunta. ¿Por qué no te vienes para acá? ¿Ah? Para que de esa manera no se preocupe, véngase para acá.
No necesariamente. No necesariamente. Hablando de personas que aún no tienen el Espíritu Santo, yo me preguntaba que el endemoniado solamente es así como cuando vemos que las personas ayudan diferentes. O sea, no creo que es una persona endemoniada. Usted puede llamar también endemoniado a una persona que, no sé, puede tener cualquier otro espíritu, como usted hablaba, que hay el espíritu del cielo. A eso también se le llama endemoniado, porque cuando usted dice que distorsiona su personalidad. Totalmente. Su personalidad es distorsionada cuando esa persona esté endemoniada. Sin embargo, tenemos que aprender a conocer las características de los demonios para poder detectar, con la ayuda del Espíritu Santo, que no es humano, es el mismo Espíritu el que nos debe demostrar en el Espíritu esta situación. Pero lo que sí es importante es que no podamos mezclar cualquier actitud o cualquier manifestación de un ser humano. No todo lo que se manifiesta poder decir está endemoniado. Sí, el demoniado es la persona que vamos a ver con distorsiones total de su personalidad. Y esa distorsión puede ser continua y permanente. ¿Ves? Podemos encontrarnos personas que, aunque no tienen a Cristo en su vida, pueden vivir tranquilamente y no necesariamente están endemoniadas. Terminan siendo personas que no beben, terminan siendo personas que no bailan pegadas, que no fuman, que tienen 40 años de casados, y son personas que uno los ve y viven una vida normal, y no es que tienen un demonio dentro, simplemente que si mueren no tienen vida eterna, salvación en Cristo, porque solamente en Cristo es que puede tener salvación. Pero nos encontramos en esta tierra personas que dicen: yo no necesito ir a la iglesia, porque yo llevo 40 años con mi esposa, yo le soy fiel a mi esposa. O sea, tienen un modelo de conducta intachable. No es que son perfectos, no es que no cometen pecado. Lo que les quiero decir es que no lo podemos encontrar. Yo no necesito ir a la iglesia, porque yo pienso que yo soy mejor que muchos de los que están en la iglesia, porque yo ni fumo, y es verdad. Y ejemplo de eso en la Biblia, vamos a ver rápido, para no... Ejemplo de eso en la Biblia, pues en la Biblia hay un ejemplo. ¡Claro! El joven rico no fumaba, no bailaba, pecado, no tenía un demonio, porque si no Jesús lo hubiese arrepentido. Era una persona natural que tenía un modelo de conducta moralmente bien. De hecho, cumplía los mandamientos, pero una cosa te falta, le dijo el Señor. ¿Y qué le faltaba al joven rico? Poner a Cristo en el primer lugar, poner a Jesús en el primer lugar. Y cuando Cristo es el primer lugar en mi vida es porque ya lo acepté, porque aceptar a Cristo es decir: tú eres el primer lugar en mi vida, nadie te va a quitar ese primer lugar a ti, ni la riqueza, ni los talentos, ni la fama, ni las enfermedades, ni el sistema rico. ¿Están entendiendo eso? El joven rico es un ejemplo de una vida moral que se puede vivir sin un demonio, pero si no recibía a Cristo, se iba al infierno. Bíblicamente, él rechazó a Jesús, y bíblicamente la Biblia enseña que lo rechazó y se fue, le dio espalda. Quiere decir que el joven rico no creo que lo encontremos en el cielo. ¿Estamos claros? Entonces, pueden haber personas como el joven rico, no tienen un demonio, pero no tienen la salvación. Entonces, no todo el mundo que no tenga a Cristo en el corazón está endemoniado. Porque podemos encontrar una persona que, aunque no esté endemoniada, se esté dando golpes con la pared, porque no aguanta. El dolor de cabeza es tan grande que la persona pierde la noción y es tanto que le duele que se desespera y comienza a gritar. Se han dado casos. ¿Me entiendes? Se han dado casos que una persona siente un dolor
A mí me pasó. Yo recuerdo que me dio un dolor de riñón que yo, Dios mío, privado, yo, Diosito. Y me monté en un carro y yo, cuando me vine a ver, estaba inyectándome una cubana, el brazo, que reaccioné. Y yo no supe ni cómo llegué ahí. Pero no era porque algo, sino era la desesperación del dolor. O sea, lo que quiero es dejarle claro que no todo lo que se manifiesta podemos llamarlo endemoniado. Víctor, iba a decir algo. Sí, hablando usted de este tema, que es muy importante. En estos días en clase de neurología, ¿verdad? Nos mostraron un video, ¿verdad? De la patología epiléptica. Entonces se estaba hablando de eso, de que hay que diferenciar cuando una persona está endemoniada y cuando una persona está pasando por una, o sufriendo o padeciendo una patología neurológica, en este caso. Entonces nos mostraban que la persona se retorcía, que la persona los ojos se le curvían hacia adentro. Entonces, muchas características de eso, del epiléptico. También es esquizofrenia, ¿no? Entonces, ellos mostraban y hablaron de eso, el médico se refirió a que, por lo menos los religiosos, la parte religiosa, tienen que aprender a diferenciar los signos y síntomas que presenta una persona con patología neurológica y cuando está endemoniada. O sea, que aprendan a diferenciar, porque muchas veces lo confunden con que está endemoniada y resulta que no, está pasando con este caso de testimonio de... Esto fue una película, pero dejó muchas enseñanzas, ¿no? El exorcismo de Mary Rose, no sé si ustedes escucharon. Porque eso deja una enseñanza muy grande, es que hay que aprender a diferenciar cuando una persona está verdaderamente poseída por demonios o está pasando por una patología. En este caso era lo contrario religioso. Y sobre lo que digo de que hay que aceptar a Cristo como el primer lugar, que fue a Cristo en primer lugar. Pienso que ahí, más que palabras, debe haber acción, ¿no? Que es lo que a Cristo le importa. La acción que uno ejerce sobre esa palabra, sobre lo que... Porque no solamente decirlo, sino hacerlo. Él quiere acción, quiere ver que usted se gane de decir que es el primer lugar de su corazón. Por sus frutos lo conoceréis. Y hay una palabra bíblica en Santiago, que la fe sin obra es muerta. La fe sin acción es muerta. O sea que es correcto lo que acaba de decir bíblicamente. Nuestra fe tiene que ser accionada. ¿Estamos claros? Gracias, Víctor. Qué bueno. Ok. Yo quiero contar algo a lo que está en la página. Es muy cierto lo que dice en este aspecto. Pero no es menos cierto que los médicos también igual tienen que diferenciar cuando no es una patología sino que se hace igual. Y a eso vamos. Hoy vamos a ver un ejemplo. Hoy vamos a ver un ejemplo de un demonio que Jesús echó fuera, que era nada más y nada menos que esquizofrenia. Un demonio de locura. Yo iba a hacer esa acotación, porque Claro. había escuchado, yo en otras veces, Claro. escuché que la locura, inclusive muchas veces son demonios. Sí. No Es es cierto. simplemente patología, no, son demonios. Es cierto. Pero lo que quiero es que tengamos el equilibrio. Exacto. ¿Y dónde lo vamos a entender y a comprender? Que cuando uno de nosotros, entendiendo esto, se encuentra un caso como este, y usted con la autoridad que Cristo le ha dado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reprende a esa persona, si es demoníaco, se tiene que ir. Obviamente. Y vuelve en sí. Lo he experimentado. Lo he experimentado. En la iglesia de Filadelfia, de hecho, dando clase de introductorio, me tocó reprender a una persona, vomitó, pero quedó libre. Y decía que era que estaba loco, que había que llamarlo para el psicólogo, que estaba loco, no, era un demonio, o varios demonios, que lo estaban azotando en ese momento. El joven quedó libre. Pero cuando uno reprende, en autoridad, porque si no sería vano la resurrección, sería vano el Espíritu Santo, sería vano lo que el Señor dijo, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre estarán fuera demonios, en mi nombre estarán enfermos. Sería vana la palabra. Si nosotros creemos la palabra y nosotros decretamos la palabra en el nombre de Jesús, lo que se manifieste, si es demoníaco, tiene que ir.
porque hay autoridad en nosotros, ¿me entiendes? Si nosotros reprendemos y no pasa nada, ocurren dos cosas. O usted anda totalmente desconectado de la comunión con Dios, y un cristiano que ande desconectado de la comunión con Dios no tiene armas para ir en contra del diablo. Para ir en contra del diablo, usted tiene que estar en comunión con Dios, parado en la brecha, porque si no pasa como esos dos varones de Hechos, que vinieron los demonios y le dijeron: a Pablo conozco, pero ustedes no lo que vimos. ¿Quiénes son ustedes? La autoridad la perdemos cuando andamos en pecado y andamos haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios. Pero si usted ora, si usted ayuda, si usted lee la Biblia, si usted busca comunión con Dios, es imposible que un demonio se pare enfrente de usted. Tienen que huir, los demonios tienen que huir. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Puede pasar eso. Y la segunda es que la persona no esté endemoniada. La persona tiene una situación crítica que hay que atender. Algo lo marcó, tuvo un shock nervioso. ¿Sí me entiendes? Y puede tener una laguna mental, una patología clínica que hay que atender. Porque el mismo Dios que creó la ciencia es el mismo Dios que permite que un médico pueda atender a un paciente como él. Porque es un Dios de métodos. El Jesús que pudo sanar al ciego de manera instantánea, como sanó a Bartimeo, es el Jesús que agarró lodo, agarró arena, escupió la arena, hizo lodo y comenzó a hacerle los ojos a ese ciego. Esos son, en la Biblia, eso lo llamamos método. El Señor está haciendo un método. El Señor está formando y está creando la ciencia. O sea, lo que nos está enseñando es que Él puede sanar de manera milagrosa, instantánea, pero que Él puede usar un médico también. Él puede usar ciencia, Él puede usar métodos, porque Él es el creador de todo. ¿Estamos claros? Entonces no seamos religiosos y descartemos la ciencia. No seamos religiosos y descartemos la medicina, porque si no, Dios no hubiese permitido que un hombre creara la penicilina, por poner un ejemplo, o la vacuna contra la lepra. Es Dios quien lo ha permitido, con un propósito de sanar, de glorificar. A la final Dios termina glorificando. ¿Sí? Enter. Sin un paréntesis, lo repetimos. Puede también darse el caso de ambas situaciones en una misma persona. Es cierto. También es cierto. Está afectado en la mente, pero está afectado espiritualmente. También es cierto. Lo que no quiero es que se me vayan a los extremos. Que salgan de aquí diciendo todo lo que yo vea por ahí distorsionado en la personalidad, eso es un demonio, ¿no? O que salgan de aquí diciendo, no, el otro extremo. No, eso es para el psicólogo. Dale para el psicólogo. No, primero vamos a llevarlo, vamos a orar por él, vamos a. ¿Ven? Porque tenemos que ser sabios. Es lo que quiero dejarles. Hay que ser sabios y que el Espíritu nos muestre qué es lo que se está manifestando ahí. ¿Entiendes? Entonces tenemos que, en caso de una persona poseída, que es liberada de o de los demonios que actúan en él, liberada, en el nombre de Jesús, esta persona queda con su ser, su casa, dice que queda como limpia, vacía, pero sería entonces más deseable para habitar. Toda casa limpia y adornada es la que más desea uno habitar. Y este demonio, como dice la misma palabra, en Lucas 11:24, cuando el espíritu impuro sale de un hombre, anda por lugares secos, buscando descanso, pero al no encontrarlo piensa, volverá a mi casa de donde está vivo. Entonces, la va a hallar si esa persona que fue liberada no acepta a Jesucristo como Salvador, para que el Espíritu Santo habite en él. Entonces queda a exenta de que ese demonio vuelva por 7 más y lo vuelva a habitar, porque no solamente es liberarlo, sino que hacer también que a través de la fe en Cristo, el Espíritu Santo habite en él para que sea anulada todo el poder del enemigo sobre esta persona. Okay. Por eso es que cuando uno encuentra un caso como un endemoniado, lo primero que hay que buscar es que esta persona reciba a Cristo. Porque Cristo, a través de su Espíritu,
es quien lo puede libertar. Y el recibir a Cristo es una garantía de que esta persona, si lo recibe de corazón, genuinamente, porque se arrepintió ese día, ¿verdad? No hay manera de que un demonio lo vuelva a poseer otra vez. Lo puede influenciar, pero no lo puede poseer. Cuando mi hermana iba a decir que aquel que recibió a Cristo ahora está lleno otra vez y hasta peor, entonces no recibió a Cristo. Y es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Cuando comenzamos diciendo y arrancaste diciendo que hay que descartar que el que tiene a Cristo no puede ser poseído. Entonces la muestra de que una persona se ve en un estado peor, igual o peor, es que nunca ha recibido a Cristo. ¿Entendieron eso? Porque si hubiese recibido a Cristo como usted y como yo, ¿por qué usted no está en el estado igual o peor? Lo que falta es que alguien me diga aquí, pastor, usted está mintiendo porque yo estoy en peor estado. Oye, eso es lo que faltaría. O sea, que me desmienta es porque pudiera decir ahí, no, ya va, usted está equivocado porque yo estoy en el peor estado, peor de como yo estaba cuando recibí a Cristo. Pero eso no puede ocurrir en ustedes, ni puede ocurrir en mí. Que cometemos errores, que fallamos, pero el Señor nos va a llevar como la luz de la aurora. Pero el Señor, el que comenzó la buena obra, la está perfeccionando, como esos vasos, que podemos ser en un momento dado quebrantados, pero que entendemos que estamos en las manos del alfarero, pero ninguno de nosotros puede decir estoy peor. ¿Quién puede decir eso? ¿O quién puede estar en esa situación? El que no ha recibido verdaderamente a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces, cuando uno ve ese estado, lo primero que dice es, esta persona nunca, pastor, pero se bautizó, no recibió a Cristo genuinamente, no se arrepintió de corazón. Es imposible que un joven venga, se bautice, porque recibió a Cristo. Imposible que estas 9 personas que usted vio aquí, un ejemplo que le pongo ayer, 9 personas, imposible que usted lo vea en drogas, en borrachera, en un estado igual o mayor, imposible, porque la Biblia no lo permite. La Biblia es clara, la palabra de Dios se cumple, no se puede, esos demonios no te pueden volver a poseer, no lo pueden hacer, te van a influenciar, pero nunca te van a poseer. Ajá, pastor, ¿y por qué yo conozco a uno que anda ahora, pastor, bebiendo, borracho, eso anda perdido? Ay, hijo, nos engañó a nosotros, a Dios no. Me engañó a mí, por poner un ejemplo, lo engañó a ustedes. Pero a Dios no lo engañó, a Dios no lo engaña a nadie. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Bueno, hijo, porque si se hubiese arrepentido de corazón, hubiese pecado como Pedro. Pero dice la Biblia que Pedro salió después corriendo a llorar amargamente porque le había fallado el maestro. Y cuando volvió a ver a Jesús, se lanzó del barco para ir a abrazar a Jesús. Ese es un hombre o una mujer arrepentida, genuinamente. Entonces eso tiene que estar claro. Un cristiano verdadero no puede volver al estado igual o peor. Amén. Claro, eso está claro, ¿verdad? Para que pasemos al otro punto. ¿Listo? Se dice que el demonio que está dominando regresa reforzado, lo sigue más porque él, al ver la casa de la demonada, no va a hacer que lo saquen de nuevo más fuerte a tratar de evitarlo. Pero si esta persona ya tiene el Espíritu Santo y se regresa con miles de demonios, va a poder poseer a esta persona de nuevo. Entonces, cito primera de Juan 4:4, que dice, hijo, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque vosotros ya estáis mayor que excelente. Entonces las características de los demonios son, levantaron por allá la mano. Continuar la pregunta. Cuando una persona es liberada de este demonio, ¿dónde va el demonio? ¿A morar a otra persona o es destruido? Sabemos un rato, pero se lo respondo uno mismo. Buena pregunta. Cuando sale del cuerpo, ¿a dónde va? Interesante pregunta.
La dejamos mirando, pero la vamos a responder ya brevemente. Gustavo. Mi intervención yo creo que va a ser un poquito controversial, porque uno, yo tengo entendido, uno recibe a Jesús en el corazón cuando hace la oración de fe, comunión, y cuando se hace el bautismo en agua, es para testiguar ante la iglesia que uno ha recibido a Jesús. Pero el bautismo es testimonio. El bautismo de agua Es testimonio de lo que yo recibí en fe. La fe es creer en Jesús. Sí. Es lo que le va a llevar. Ya yo lo he recibido anteriormente. Correcto. Cuando yo lo recibo, yo testifico y doy testimonio de que yo tengo a Cristo bautizado. El bautismo es un acto simbólico para testificar, testimonio de que realmente yo camino con Jesús, yo recibí a Jesús. Ese es el bautismo, ¿correcto? Pero lo más importante es que cuando yo entiendo que una persona recibió a Jesús, cuando yo veo los frutos en esa persona. Y el fruto va a conllevar y va a mostrar si esa persona recibió verdaderamente a Jesús o no. Lo dejo con un próximo. La Y ahí sería el que pierde la salvación y que no se pierde. por supuesto Que podría estarse manipulando eso. Pero es imposible que un cristiano no dé buen fruto. Imposible, porque no depende de tu voluntad ni de mi voluntad. Depende del Espíritu Santo que está en nosotros. ¿Entendieron eso? El fruto no depende de nosotros, sale espontáneamente. Sale espontáneamente. ¿Sí? Ok, entonces las características. Que hacen oración de fe, ya le llamamos cristianos, pero sus grupos son lo contrario a lo que es confesor. Este pueblo de boca me alaba, pero su corazón está lejos de mí. Nos damos cuenta de que no hubo una redención, o sea, no hubo una redención. Y eso en todas las iglesias, ¿no? Y yo lo veo muy continuamente, que porque aquella persona hizo la oración de fe, pero está dando testimonio, todo lo contrario de un cristiano, entonces ese es como viene siendo como el mal testimonio, ¿no? De que oye, mira, pero es por su derecho que no lo recibió. Es porque no lo aceptó. Pero ¿dónde está para no diluirnos? Porque nos salimos del tema y quiero terminar hoy para poder entrar, ¿no? Para que no se me vayan a desenfocar. ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Cualquiera puede decir Señor, Señor. Cualquiera. Pablo terminó diciendo, si un ángel viene y le predica otro evangelio que no sea este, o sea, que hasta un ángel, pues se lo pone de ejemplo. Cualquiera puede decir, yo te recibo, Señor, como mi único Señor y Salvador. Cualquiera puede hacer la oración de fe. Cualquiera puede hablar y decir aquí públicamente o en cualquier iglesia o allá afuera, yo recibo a Jesucristo como mi único Señor y Salvador por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego. Lo puede ser. Pero ¿dónde está la conversión? Arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón de pecados no hay salvación. Sin muchas complicaciones. ¿Usted quiere ser salvo? La salvación no viene por una oración de fe. La salvación no viene por mucha palabrería. La salvación no viene por mucho conocimiento. La salvación viene cuando usted se arrepienta de sus pecados delante de Dios. Genuinamente, de verdad, Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Soy un pecador. Soy un pecador. En este momento somos salvos. En este momento viene la salvación. Amén. Sin muchas complicaciones. Por eso Pedro, el primer mensaje que predicó en el Pentecostés fue arrepentidos y convertidos y
será salva. Por eso Juan el Bautista, el primer mensaje que predicó fue: arrepiéntanse. Ese es el mensaje, arrepiéntanse. Amén. Los demonios tienen características. Una característica es que son espíritus sin cuerpo. ¿Eso está claro? No tienen cuerpo, ellos poseen. Cuando ellos necesitan un cuerpo, lo tienen que poseer. Y para poseer ese cuerpo, es una voluntad de ese cuerpo. Porque aunque no tenga Cristo, esa persona tiene voluntad y tiene libre albedrío. Y puede decidir si deja que ese demonio entre, sí o no. ¿Entienden lo que les quiero decir? Porque así como Dios permite que yo decida si Él entraba o no a mi vida, también hay una autoridad que Dios le ha establecido. Y hay un límite que Dios le ha establecido a los demonios. No pueden poseer a una persona porque les da la gana. No. Para que una persona esté endemoniada es porque aceptó que ese demonio entrara a él. ¿Entendieron? Eso está claro, ¿verdad? Entonces son espíritus sin cuerpo. Otra característica, lo decía él. Entonces son espíritus en multitud. Puede ser uno, puede ser dos, pueden ser legiones. ¿Estamos claros? Eso está claro. No hay duda de eso. Quiero que vaya un momentico a Mateo capítulo 12, verso 43. Andan en grandes cantidades. Los demonios andan en grandes cantidades, pero también los demonios difieren en grados de maldad. No es que ellos son todos iguales en maldad, no. La Biblia muestra demonios que difieren en grado de maldad. Hay uno con una maldad pequeñita, hay uno con una maldad de un 10%, pero hay otro con una maldad de un 20%, y hay otro con una maldad de un 50%, y hay otro con una maldad de un 80%. Difieren. Usted no va a encontrar un demonio con la misma maldad lineal para todos, no. Y eso lo vamos a ver. Mateo capítulo 12, verso 43. ¿Quién lo lee rápidamente? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por... Aguanta ahí. Lentamente para irlo explicando para que estemos claros. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Aguanta ahí. ¿Qué son espíritus inmundos? Ángeles caídos. Demonios. Está claro. Ya lo entendí, ya lo aprendí. Miren cómo este pasaje le describe todo lo que realmente representan los demonios. Andan por lugares secos. Quiere decir que ellos están en un lugar permanente. Ellos están en un lugar permanente. Que dice la Biblia, andan. O sea que ellos pueden salir de aquí, de Villahermosa, y se van para allá para Los Robles, y se van para allá para La Cañada. La Biblia está dejando claro que ellos andan en lugares secos, o sea, viajan sin la ayuda de un cuerpo, son espíritus. Por eso es que usted y yo estamos llamados a declarar la sangre de Cristo, y la gente se ríe como ya se lo he predicado, pero yo declaro la sangre de Cristo en mi vida, porque aunque yo no lo veo, ellos andan. Aunque usted no lo vea, ellos andan. Y de pronto usted sale del frente de su casa y usted creerá que no, lo que pasa es que como usted no se vende porque usted está sellado por el Espíritu Santo y ellos tienen que huir de donde estamos nosotros. Pero anda, de pronto usted está al frente de su casa y está uno parado allá a 50 metros. Usted no lo ve, pero está. Entonces ellos viajan sin cuerpo. Siga leyendo, hermano. Buscando reposo y no lo hacen. ¿Qué hacen ellos? Buscan. Buscan quiere decir que ellos salen a buscar. ¿Y qué salen a buscar? Claro. Entonces ellos viajan y salen todos los días, a toda hora, porque no descansan, no pueden descansar. Salen a buscar ¿qué? Cuerpos, vidas. Y salen a buscar cuerpos muertos. Se va para el cementerio a buscar los muertos allá para meterse a los muertos. A los vivos. Y ya les voy a decir por qué. Ahí vamos a leer más adelante.
Ellos buscan, ¿verdad? Tienen interés de buscar personas. Pero usted dijo una palabra que sigue a continuación, reposo. ¿Buscan qué? Busca reposo y no lo hay. Ellos buscan tranquilidad. Ellos buscan reposo, pero no lo pueden hallar, porque están condenados. Ellos necesitan reposo, ellos ansian reposo, pero están condenados. Quiere decir que ellos quieren emoción. Quiere decir que esos espíritus inicuos, esos demonios, quieren emociones, porque si quieren algo, que aunque no lo encuentran, lo quieren. ¿Estamos claros ahí? Ellos sienten y saben que están condenados. ¿Y por qué digo que tienen emociones? Porque eran ángeles que fueron creados con estas características, pero que se pervertieron. ¿Estamos claros? ¿Están entendiendo? Buscan reposo, quieren tranquilidad. Sigan leyendo, hermano, el pasaje. Pero no pueden. Sí, sigan leyendo. Entonces dice, volverá a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, la vida y adornada. Y cuando no la haya. Ajá. Vuelvo a leer, lea otra vez el pasaje. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, la vida y adornada. Ok. Entonces ellos saben cuándo consiguen algo. Y si lo dice el texto, es porque ellos ven, no son ciegos. No es que andan por instintos. Cuando ellos se dan cuenta, ¿qué dicen? ¿Que van a buscar qué? Voy a buscar qué? La casa. La casa de donde salí. Ajá, ¿y cómo van a decir eso si no tienen conciencia de saber a dónde van a ir? Y no van a saber lo que están viendo. Entonces los demonios, ven, amados. Los demonios los pueden estar cazando a ustedes o me pueden estar cazando a mí. ¿Están entendiendo? Lo dice la Biblia. Sigue leyendo. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entra dos, moran allí. Y postre, Aguanta ahí. Aguanta ahí. entra, Toman decisión. Vuelvo a hacer pasar. Vuelvo a hacer pasar. Vuelvo a leer antes de eso. Cuando ellos toman decisiones. Cuando ellos dicen voy a mi casa. Volveré a mi casa de donde salí. ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Quiénes están diciendo eso? Entonces toman decisiones. Porque si deciden, chico, no, aquí no me gusta, voy a volver a la casa de donde salí, es porque sé a dónde voy, es porque veo lo que quiero alcanzar y es porque tengo que tomar decisiones. Claro. Miren que son inteligentes. Piensan, meditan, planifican. No es cualquier cosa. Por eso es que yo creo que la iglesia tiene que enseñarle a los hijos de Dios quiénes son los demonios. Porque si ignoramos esas maquinaciones, por eso Pablo decía, no ignoréis las maquinaciones del diablo. Porque piensan, amados, planifican, actúan. Pero no omnipotente. ¿Ves? Tiene poder, pero un poder limitado. ¿Ves? Tiene inteligencia, pero una inteligencia limitada. Pero limitada para Dios y para los hijos de Dios. Pero una persona que no tiene a Cristo en su corazón y no tiene al Espíritu Santo, ahora entiende por qué usted ve esos accidentes tan. Ahora usted entiende por qué usted llega a un hospital y ve personas que llegan apuñaleadas y usted ve esos desastres que se ven. Padres, cómo hacen cosas contra sus hijos, hijos, cómo hacen cosas contra sus padres, cómo usted ve que matrimonios como el del boxeador venezolano mató a su esposa y se ahorcó después que él, esos son manifestaciones demoníacas. ¿Entienden? Porque a eso están los demonios.
A eso vinieron los demonios, a hacer todo eso. Pero eso lo hacen con los del mundo, no con nosotros, los cristianos. Por eso, ¿cómo? Claro. Por eso ellos buscan cuerpo. Claro. Cuando Lo que quiero decir es con esto, porque yo quiero que ustedes me digan el alcance de maldad de los demonios. Cuando uno le ora al Señor para que un familiar de uno pueda conocer al Señor, no solo para que reciba la vida eterna, que es el mejor y mayor regalo, sino para evitarlo de que esa persona cometa una locura. Porque lo mejor que puede pasar es que viva por años de vida. Pero si un día lo posee un demonio, se ahorca, se suicida. Y toda persona que no tiene Cristo en su corazón es un blanco latente para que ese cuerpo sea poseído. Es una casa habitada. Habitable. Volveré a mi casa, decía, ¿de dónde salí? Y cuando llega, Sí, él puede regresar, pero cuando él regrese, los demonios que un día realmente estaban en esa casa, salieron, pueden regresar, lo dice la Biblia, pero lo mejor que le puede pasar a esa casa es que cuando regrese a esa casa, cuando llegue al frente de la casa, diga, oye, yo veo un sello ahí, va a ser así, doblo, quiero y doblo. Cuando ven el sello en esta casa, no importa de qué, pero ellos van a tener siempre la intención de volver. Lo que pasa es que si encuentran la casa sin el sello del Espíritu Santo, pueden entrar. Pero si la encuentran habitada por el Espíritu Santo, no hay forma de entrar. Por eso es que nos conviene como cristianos que esa persona, no solamente nosotros ayudemos como cristianos a sacar ese espíritu inmundo de esa persona, sino que inmediatamente reciba a Cristo. Porque si le sacamos el demonio, lo estoy hablando de esta manera coloquial, ustedes dirán, oye, nos vamos a convertir en unos sacademonios. Puede pasar, amado. Sáquenle el demonio porque tiene la autoridad en el nombre de Jesús, que el mismo Señor se la ha dado, Mateo 10, porque yo les he dado autoridad para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Eso está en la Biblia. Saquen el demonio, pero que haga esa persona se arrepienta. Díganle, arrepiéntete. para poner el Deja que Jesucristo entre en tu vida, arrepiéntete, para que deje el trabajo ahí. No lo dejen a medio, para que dejen completo el trabajo. ¿Ah? Para ponerle el candado a la puerta ya para que El candado de la puerta. Precisamente lo importante en este caso, que una persona cuando es liberada, no le garantiza a esa persona que eso es Cristo no puede regresar, no le garantiza que eso es Cristo no vuelva a aumentar ese que él haya recibido a Cristo. Así es. Eso se entendió. No que haya sido liberado, Eso está que claro. haya recibido a Cristo una vez que haya sido liberado. Es lo que garantiza que no vuelva a ser esa persona. Bueno, y como los señores del liberal del movimiento gadareno, de los espíritus, de los demonios, le dijeron al Señor que les permitiera tomar los cerdos. O sea, ellos sabían que ya había garantía de que ellos no podían volver allí porque el mismo Señor era el que estaba haciendo la liberación. Y allá había transformación. Ahora, ellos toman los cerdos y se lanzan por un despeñadero. Pero no fue una voluntad de poder hacerlo, tuvieron que pedir el permiso a Dios y terminaron pues. Es costumbre de la gente decir, ayer yo vi a mi abuelita y mi abuelita murió hace 3 años. ¿Por qué? ¿Cómo la puede visualizar? Mentalmente, imaginación o en un Porque cuando nosotros leemos Lucas capítulo 16 y podamos leer ahí y entender, lo explico aquí brevemente, podamos ver lo que dice la Biblia cuando Jesús habla de Lázaro y el rico. Ahí nos damos cuenta que no hay forma de que muera una abuelita y
y que esa abuelita sea la misma que baje a hablar con sus familiares. Quien bajó ahí, o lo que se manifestó ahí, fue un espíritu íntimo. El mismo espíritu, o los mismos espíritus que se le mostraron a Saúl murió. Y Saúl invocó al espíritu de Samuel. Y bajó el espíritu de Samuel, dice la Biblia. Y resulta que le dijo, mira, mañana tú vas a partir y vas a morir. El espíritu bajó para maldecirlo. Y efectivamente, Saúl murió en esa batalla. Entonces, ¿quién le habló ahí a Saúl? ¿Samuel? No. No fue Samuel. Fue el mismo diablo, enviando espíritu lírico para engañar a Saúl. ¿Y por qué? Porque ya el Espíritu Santo se había pasado de Saúl. Ya Saúl lo que estaba viviendo era en la cara. Y lo que Saúl estaba viviendo era lo mismo que vive una persona cuando deja a un lado las cosas de Dios para ir a buscar al rumbo de la esquina, para que le hable a ver qué va a pasar con su vida. Lo mismo, se desconectó de Dios. Cuando uno se desconecta de Dios no va a haber sombras, no va a haber manifestaciones, no va a haber todo eso. Pero bíblicamente no puede. No porque lo diga yo, lo dijo Jesús, y eso es autoridad para nosotros. No puede. Hay un abismo que separa el infierno del cielo, del seno de Abraham, que es el cielo. Ese abismo que nos separa, ni ellos pueden pasar de allá para acá, ni nosotros, ni los que están en el cielo pueden pasar de aquí para allá. Número uno. Y número dos, cuando el rico le ora, le pide a Lázaro para que por favor le diga a su familia que es cierto lo que se vive allá en el infierno, para que ellos no cometan el mismo error. Le dijo, no hay forma, no hay manera de regresar. No hay manera. Y terminó hablando diciéndole, si no crees en Moisés y en los profetas, pues mucho menos van a creer si tú puedas volver, si tú puedes volver y hablar de él. O sea, bíblicamente eso no puede ser. Cuando alguien ve eso, bíblicamente son espíritus líticos que se manifiestan. No hay forma. Es otra cosa, eso es otra cosa. En un sueño sí es posible. ¿Ves? En una visión tampoco, porque las visiones solamente las da Dios. El diablo no tiene autoridad para dar una visión. Dios es el que da una visión. Y Dios no se va a negar a sí mismo, ¿me entiendes? Un sueño sí, porque se pueden dar dos cosas, patológicamente, porque una persona emocionalmente, sentimentalmente, si tú te pones a ver una película y pasas toda la noche viendo una película y ves todo, y tus emociones comienzan a meterte en esa película y comienzas a meterte en el personaje y comienzas a pensar en el personaje, no te extrañes que sueñes esta noche con el personaje, porque tenemos un cerebro. No vamos a ir a la clase Víctor. Ahí no lo mismo. Hablando de los sueños, ¿no? Los sueños son proyecciones de imágenes que uno vive a diario y se manifiestan por medio de algo vivido, algo mágico, algo que uno se imagina, y mediante el sueño es la manera más característica de manifestar. Ok, o sea que corroboran esto. Gracias, Víctor. Si vino la señora a traer a Víctor hoy, porque yo sabía que íbamos a tocar algo de sueño y de más emotivo. A este familiar que ya había partido y a supuestamente fue de parte de Dios. En un sueño lo puede ver, porque es válido. Lo que quiero dejar claro es que no se puede manifestar una persona que pasa, que literalmente la vi, era mi abuelito. No, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Hay que tener mucho cuidado, porque si puede ser eso engañando,
es el enemigo. Se le sentó a la cama. Ajá, se me sentó en la cama, me sentí. Hay que tener cuidado con eso. En un sueño sí, puede dar la manifestación por el amor, el afecto, sentimentalmente, muchas cosas pues se pueden dar ahí, pero iban a decir algo. En mi familia, mis hermanas, dos o tres hermanas, no cristianas. La única cristiana era la mayor y mi mamá. Ellas tenían cierto poder, ¿no? Ellas se concentraban, apagaban las luces, cerraban una puerta con la mente, vacía. Y yo grababa. Es más, había hasta una cuñada que trajo un cuñado de México, y una de ellas se metía en un cuarto y con la mente escribía, y todas esas cosas. Sí, obviamente eso era mejor. Pero sí, mi hermana le apagaba las luces, o sea, le decía, métete en el cuarto y yo voy a apagar el equipo de sonido con los audífonos 3 veces. Efectivamente, ella le apagaba el equipo de sonido 3 veces a mi hermana. Y cosas así que hacían ellas, ¿no? Movía los cuadros. Pero en el momento en que mi mamá recibe al Señor y empieza a servirle a Dios en la iglesia, Después de todo. se les acabó todo. Ahí no hubo nada. Hasta el sol de hoy no puede ni siquiera... Porque vino sobre ellos un poder real y mayor. Exactamente, el poder que tenemos, entonces el poder ahora es diferente. Es como que pues, el Señor me envió una palabra que nosotros, como la familia, que no nos preocupáramos porque estábamos dentro de nos tenía como en una cúpula, que somos una familia muy grande, que nos tenía dentro de una cúpula y que todo lo malo que llegara iba como a tropezar y caía, y efectivamente lo hemos visto. Yo digo que después que ya uno recibe al Señor, o al menos un familiar, la luz, llega a la familia, todo cambia. Y por ende, por eso es que la palabra dice, si creyeres serás salvo tú y tu casa. Y en el momento en que mi mamá entró y mi hermana y creyeron, ya todo llegó. Salieron los demonios, como decimos. El enemigo va a querer distraer al mundo con poderes terrenales. Pero entienda, y qué buen testimonio. El verdadero poder no se manifiesta afuera, se manifiesta dentro. ¿Por qué? Porque el poder que Dios nos da a nosotros no es conforme a nuestra voluntad, sino a la de Él. Y aunque usted vea a un indio pararse, medir 5 metros, porque se incorpora, y testimonio grandioso vaya a la montaña del sol, que vemos, pero tenga la plena seguridad, que el Señor termina estableciendo la iglesia en la montaña del sol. Porque toda rodilla se inclinará y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Reyes. Todo tiene su tiempo, amado. Dios ha permitido porque, bueno, es Él, es su voluntad, pero hasta el momento que Dios diga, aquí, toda esta gente, si no se arrepiente, tiene que postrarse. Cuando postramos en arrepentimiento, o se postrarán otros en Cristo. Amén. Bien, entonces va, dice la Biblia. Ahí llegamos, ¿verdad? O sea que planifica. Buscan ayuda. De Dios. Él dice, buscan ayuda. Miren, no son todos. No es como... Por eso es que yo digo, tenemos que ser más astutos, mansos, pero astutos como serpientes. La Biblia hay que aplicarla, amados. Cuando a mí me dicen, vamos a ir a visitar a un enfermo, yo trato de invitar a alguien. Cuando a mí me dicen, vamos a tal parte, uno tiene que buscar, hermanos. Y por eso les pido, unámonos cada vez más. Hagamos lo que vamos a hacer cuando salgamos a evangelizar, cuando nos vamos a visitar a un enfermo, cuando salgamos a un lugar. Miren, a un lugar, lo mejor que nos puede pasar es siempre ir en confianza. Porque es cierto, pastor, pero bueno, igual el Espíritu Santo está en mí. Oye, hermano, claro que sí.
Pero hasta nuestro Padre Celestial, cuán bueno y cuán hermoso es habitar junto a los hermanos en armonía. Mejor son dos que uno. Cuando envió a los 70, envió 70, pudo haber enviado dos. Envió 70. ¿Ah? Entonces, amados, tenemos que estar unidos porque no son tontos. No son tontos. Buscan unos peores que ellos. Peores de maldad. ¿Para qué? Que sigue diciendo la Biblia. Y entrados moran allí. Y el postre estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ok, ¿por qué buscan a uno peor? Vamos a ver ahí. ¿Por qué? ¿Por qué se quiere fortalecer? Claro, porque ya vieron que la primera vez, ¿verdad? La sacaron. Agarraron, ¿verdad? O sea, vino un cristiano, en el nombre de Jesús, te reprendo, salió huyendo. Entonces viene y se reúne y dice, ahora me la van a pagar. Busca aquí este peligroso, más peligroso que él. Dice, ahora vamos a ver qué va a hacer este cristianito, a ver si va a venir, si me va a sacar otra vez. Pero cuando se encuentre en esa casa el Espíritu Santo, quien va a pelear ahí, no vamos a ser nosotros, va a ser el Espíritu Santo. Porque Él es el que pelea por nosotros. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Y después, ¿qué dice? Termina diciendo. Así también acontecerá a esta mala generación. Ok. Hablando de los malos, de los que no se arrepienten. Esta de Pedro 2:20. ¿Qué dice? Y habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puede regenerarse en ella y son vencidos que viven en peores condiciones que aquí. Nunca se les olvide este pasaje. Y habiendo escapado De la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puede regenerarse en ella y son vencidos que viven en peores condiciones que aquí. conocieron al Señor, esta persona conoció al Señor, claro, pero terminó que el peor estado fue mayor, el tercer estado mayor. Es un pasaje que toman las personas que defienden de que la salvación se puede perder. Aunque nosotros defendemos que no se pierda. Les quise dejar ese pasaje porque es una persona que creyó en Jesucristo, pero que se volvió a enredar en los negocios del mundo. Y terminó en un estado peor que el primero. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Continuando en ese versículo, dice, hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino recto, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que se da. Tal vez lo pudo haber conocido, pero no lo aceptó en su corazón. Está hablando de su evolución. Este es el pasaje para que cobra lo que defiende la doctrina. Una persona a mí me llegaron a mí que creemos que aceptó a Jesucristo, pero la PNP se bautizó, presenciamos manifestaciones del Espíritu Santo en él, testimonio de que él creyó que eran más manifestaciones del Señor. Muchas cosas hermosas, porque sintió el cuerpo, apartó, y ahora tiene manifestaciones como el silencio de la vida. Y ahora no muestra ningún fruto. Se aplica a este versículo que acabamos de hablar. Eso es correcto. Podemos aplicar a este versículo porque conoció el camino y se apartó. Pues también pudiéramos decir que él está apartado con un propósito. Acuérdense que hay cosas, hay misterios que uno puede responder lo que el Señor nos permite conocer, pero Dios es un Dios de propósito. El que hubiese evaluado la situación de Pedro en el momento que negó a Jesús, no tenía perdón.
te lo anticipó. Vos sois tan malo. Me imagino un discípulo diciendo, Pedro, vos sois tan malo, que el maestro hasta te lo anticipó para que te arrepintieras. Y no te arrepentiste, muchacho. No, como se fue. No le hacen ni una vez, no sé. Y en su cara. Y en su cara. Pero había un propósito. Porque lo bueno es que Dios no está viendo lo a él que estaba. Que realmente se arrepintió. Y está en el propósito, que todos estamos en el propósito para condenación o para salvación. Pero está en el propósito de salvación, que es la fe de lo que Dios está trabajando en un testimonio glorioso. Ahora, hay algo aquí que no va. Bíblicamente ya le voy a decir. Que realmente un cristiano que se ha arrepentido de corazón nunca se aparta de eso. Se enfría. Como la iglesia de se enfría. Como las 7 iglesias. 5 de ellas tenían cosas que había que corregir porque si no el Señor les iba a quitar su candelabro, les iba a quitar la salvación. Pero eran iglesias, y ahí estaba el espíritu de Jezabel, ahí estaban los nicolaitas, ahí había basura, ahí había materialismo, ahí había enfriamiento, pero eran iglesias. Se arrepintieron y siguieron adelante. ¿Entiendes? Pero no estaban dando el testimonio. Entonces, hay que orarle al Señor. Ahora, les voy a decir esto que va para ustedes. Ustedes la tienen más fácil. Porque si uno ha llegado a ustedes, una de las oraciones igual, ahí Dios es bueno. Dios es bueno, Señor, yo te pongo esto como una causa. Cuando ayunen, cuando oren, porque el Señor es bueno. Señor es bueno. Si nunca se ha arrepentido, que se arrepienta de verdad, vuelve en sí. Y vuelve. Entonces, pero que realmente es un propósito de Dios, que Dios le muestre que es lo que Dios está trabajando con él. No habló de un trabajo. No habló de una persona y los libros que a través de un propósito. Ahora, lo que sí es cierto es que una persona que tiene Cristo en su corazón puede caer, pero no se embarca. Ustedes pueden caer, pueden ser influenciados, pero ustedes nunca se van a poder embarrar en el lodo sin sentir nada. Porque si no, entonces negaríamos el poder del Espíritu Santo. Los contristas y nos relativos. Si una persona no siente el contristamiento y el relativismo, no tiene al Espíritu Santo en su corazón. Imposible. Imposible que alguien me diga a mí, si me lo pregunta, yo lo que estoy es como quedándole. Pero yo lo que quiero decir es que si él anda haciendo cosas peores, para mí, no se arrepintió de cosas. Porque hay gente que se emociona, pero no se arrepiente. Está haciendo cosas peores, está haciendo cosas iguales. Igual. Que las que hizo. Que las que hizo. Igual. Y repite las cosas. Sí. Las está repitiendo. Sí, y ya tienen un mal mes haciéndolas. No se ha arrepentido de corazón, hermanos. Porque cuando uno estudia el arrepentimiento genuino y estudia la doctrina del Espíritu Santo en una persona, es imposible, mire, se lo voy a poner de ejemplo. Imposible, William, que tú hagas mañana lo que hiciste hace un año atrás, o no sé cuántos meses atrás, y que tú no sientas nada. No te has arrepentido de Esta persona puede creer también viendo la manifestación del Espíritu Santo, puede creer también. ¿Cómo? Puede caer cómo. Ya cuando una vez está liberando a la persona de algo. Hay gente que cae por el Espíritu Santo, pero hay gente que cae porque lo está haciendo el diablo. Y hay gente que a veces lo que lo hace caer no es el Espíritu Santo, es el demonio, que llama aquí imitador. O sea, acuérdense que no nos podemos dejar llevar por lo que nosotros somos bien. Nos tenemos que dejar llevar por los frutos. Y los frutos no les estoy hablando de frutos externos,
para lo que nosotros queremos ver. El fruto comienza de adentro hacia afuera. Cuando yo doy un fruto externo es porque ya por dentro estoy lleno de ese fruto. Claro. Cuando una persona prueba propiedades, 8 o 9 años ya bautizada y se aparta, es porque tampoco aceptó a Cristo de verdad. Si nos ponemos a estudiar la doctrina del Espíritu Santo, un cristiano nunca se aparta. Cristiano, el hijo pródigo, se separa de la casa. No es que se aparta. Hasta la palabra apartar es radical. Me aparto, me puedo enfriar. El hijo pródigo cometió un pecado, deshonró a su padre y se fue a hacer cosas deshonestas, pero fue contristado, fue redarguido, volvió en sí y dijo: ¿qué hago yo aquí si yo tengo un padre que es rico? Eso es contristado, eso es que me está redarguyendo algo, si no, no vuelve en sí. Cuando volvemos en sí, es algo que nos hace volver en sí, el Espíritu Santo en nosotros. Y fue y se arrepintió delante del Padre, delante de Dios y delante del Padre. Cuando tú conoces la verdad te aflige. Y cuando conocemos la verdad, el mismo Espíritu nos enseña. El mejor maestro que ustedes tienen no es el pastor de la iglesia, ni el predicador de los domingos, de los jueves. El mejor maestro que ustedes tienen es el Espíritu Santo que está en ustedes, porque el mismo Espíritu nos guiará a toda verdad. El mismo Espíritu nos va a convencer de pecado, pero también de justicia y de juicio. Es el Espíritu el que me guía. ¿Qué puede ocurrir? Que si es cierto y pudiera pasar también el caso, yo me inclino más por esto, que la persona puede recibir a Cristo en su corazón, nunca se ha apartado en su conciencia, en su comunión, en su soledad, reconoce a Cristo, le teme a Cristo y quiere no fallarle a Cristo, pero esta persona tuvo trauma, esta persona tuvo un choque espiritual, esta persona tuvo una decepción espiritual. Alguien le pudo haber fallado, alguien lo pudo haber confundido. Eso ocurre también, porque el enemigo es astuto. No es que perdió la salvación, no es que se apartó, pero fue influenciado por un demonio, fue influenciado aún por un hermano que no comprende, por poner el ejemplo. Claro, la persona, pero el Espíritu Santo no va a dejar de ser fiel. Por poner un ejemplo, yo estoy orando por la sanidad de un familiar, y yo oro, y yo tengo fe que se me va a salvar, pero de pronto no ocurre esa sanidad. No ocurre. Yo me puedo, en un momento dado, confundir. Y yo puedo pensar que Dios me falló, que Dios no es fiel. Y el enemigo es tan astuto que me pone esos pensamientos. Y no es que yo me aparte, yo sigo yendo a la iglesia, yo me sigo reuniendo. O de pronto no voy, yo no quiero. O de pronto me enfrío. Pero hay una confusión en mí espiritualmente que me hace creer que Dios no es fiel, que Dios no cumple su palabra. Entonces comienzo a dejarme llevar más por mi voluntad, por mis decisiones. Y Dios sigue estando ahí. Y yo lo respeto y le temo, pero tomo mis propias decisiones creyendo que yo estoy en la verdad, en la razón. Y le digo: bueno, Dios, ahora te vas a tener que esperar. Pero termino cometiendo cosas o haciendo cosas que no es lo que realmente me conviene. Pero también es porque no ha tenido comunión con Dios ni ha leído la palabra. Buena observación. Eso pasa cuando las personas son débiles en la fe. Porque cuando usted tiene raíces profundas en Dios, usted sabe, porque sabe, usted tiene que creerle a Él y vivir para Él, a pesar de Él. Porque si yo me dejo llevar por las personas que me rodean, ¿cuántas veces yo no hubiese hecho cosas que Él no me gustan? ¿Cuántas decisiones usted no ha tenido que no ha podido sacar de la grande vida?
¿Cuántos cristianos no le habrán fallado a usted que no los han podido sacar de las grandes ligas? ¿Cuántas personas no nos han dado más que un abrazo? Hermanos, y yo me dejo llevar, usted se deja llevar por lo externo. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en Jesús. Ni nada ni nadie, estamos fundamentados en la mano de Dios, no podrán llevar a cabo. Y otra cosa peor pudiera suceder es que Hay muchas razones. si esa persona, como dice, no está fortalecido en la fe y cayó, tuvo una caída, el enemigo empieza a sentir indigno y al sentirse indigno no tiene la voluntad para regresar a los caminos, porque así es ajeno a lo que Así es. sin ánimo de vamos a dar un caso de la hermana de la anciana del norte, que se fue a Dudaí. ¿Te acuerdas? Ok. Es la otra denominación, otra doctrina. Pero al Dudaí, siendo anciana De la iglesia. de la iglesia. ¿Será que no tiene a Cristo? Sí, pero pudo haber sido influenciada. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? ¿Quién determina quién va a ser salvo o no? Nosotros. ¿Quién determina si es un propósito de Dios en la vida de esta persona? ¿El pastor, ustedes? ¿Nosotros? Dios. ¿Quién sabe si lo que Dios está probando a esta persona? Dios le envió a Job de todo a que le negara, para que, pero Job se mantuvo ahí, y yo digo, bueno Señor, cuando uno lee la Biblia, ahí voy a tener que conocer, y uno ve las historias, porque yo le predicaba acerca de Abraham. Abraham fue un hombre que en la primera de cambio pecó, le falló a Dios, se adelantó a la voluntad de Dios, se acostó con la sierva, pero Abraham aprendió la lección y dijo, no, ya va, ya yo entendí que lo que Dios dice eso se cumple y yo voy a preferir más bien esperar en Dios y confiar en Dios. Y cuando Dios diga algo lo voy a hacer. Y cuando Dios le pidió algo mayor, que era sacrificar a su hijo, él entendió y dijo, tengo que cumplir, pero algo Dios va a hacer. Los momentos difíciles, ¿qué es lo que lo lleva a usted a ser más obediente hoy a Dios? ¿Ah? ¿Qué es lo que lo lleva a usted a ser más obediente hoy a Dios? ¿Ah? Buena respuesta. La desobediencia es lo que te ha hecho obediente. Porque la desobediencia que tú has cometido te ha hecho vivir una consecuencia. Y esa consecuencia que yo he vivido es lo que ahora me dice, que no me venga nadie a echar cuentas. No me venga nadie con pajaritos por ahí. Que no me venga nadie, un demonio ahí a quererme ignorar. Porque yo he vivido en consecuencia de los errores que he cometido. El Señor me ha redimido, el Señor me ha perdonado, el Señor me ha levantado. Y yo ahora lo que quiero vivir es en gloria, y de victoria, en victoria. Por eso es que yo me cuido de pecar. Por eso es que usted se debe de cuidar de pecar. Porque usted sabe que si usted peca, usted va a vivir una consecuencia. Y si usted quiere vivir, como ya lo he dicho, de consecuencia en consecuencia, usted va a vivir sin paz. Usted va a vivir sin felicidad. Y es pecado por Dios. Claro. Pero cuando uno se arrepiente y aprende de ese pecado, como David, que lo nombraron, aprendió, y al David de ahí terminó siendo lineal, hacia arriba. ¿Será que no tuvo más tentaciones David? No tuvo más muchas tentaciones, claro, pero aprendió la lección. Lo que nos hace obedientes hoy es la desobediencia de ayer. Lo que me ha hecho a mí más obediente al Señor es las consecuencias que he vivido de esa desobediencia que he experimentado. ¿Estamos claros? Quiero terminar con esto. Aquí hablamos de todo un poquito, ¿no? Porque no dejamos preguntas sin contestar. Ok.
Diversas ocupaciones demoníacas. Quiero terminar con esto. Para cerrar este tema y seguimos la próxima clase. Y lee rápidamente 1 de Juan, capítulo 4, verso 1. Capítulo 4, verso 1. Otro que vaya buscando. No crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos. O sea que hay espíritus de Dios y espíritus del diablo. Tienen que tener cuidado con eso. Ustedes y yo tenemos que aprender a discernir los espíritus. Tengan cuidado, porque hay espíritus de Dios y hay espíritus. Primera de Juan 4, 1. ¿Estamos claros ahí? Estas son las diversas ocupaciones demoníacas. Son siervos de Satanás. ¿Quién lee rápidamente ahí? Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Los demonios son siervos de Satanás. Se les quiero dejar por último las ocupaciones demoníacas. Ellos son siervos, son servidores de quién? No servirá también a los que les sierva, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ok, son servidores del diablo. ¿Sí? Estamos de acuerdo, ¿no? Espíritus diabólicos, los que propagan escándalos, lo decía hace rato, pastor. ¿Será que hay de locura? Bueno, vamos a ver, con esto quiero pues terminar. ¿Quién lee ahí Marcos, capítulo 1, verso 23? Hay espíritus inicuos, hay demonios diabólicos. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voz. ¿Qué estaba diciendo cuando dice dio voz? Estaba de alboroto, gritando. O sea que si puede haber una persona endemoniada que usted vea por ahí en la calle gritando, ¡ah! Que han pasado por aquí, y estos días le digo a alguien, eso ocurrió, no sé si me lo dijo, que comenzó a hablar en contra del pastor. Comenzó a echarme leña a mí, imagínense, yo sí lo conozco. Pero yo no peleo con sangre de carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. Entonces hay espíritu de alboroto. ¿Dónde está la Biblia? Okay. ¿Será que los cristianos coman alboroto? Más cuidado. Hay un cristiano que se baja en un semáforo, abre la puerta del carro y comienza a gritar, ¡bájate de ahí! ¡Llama! Se lo pone en duda. O es que no ha recibido a Cristo, o es que el hombre está influenciado. Salió amargado de su casa. Pero no, pero es alboroto, estoy predicando el evangelio. Amén. ¿Será que quiere 1 de Samuel 16:14? Rápidamente. 1 de Samuel 16:14. Diversas ocupaciones demoníacas. Les estoy dejando las diversas ocupaciones demoníacas. Ya vimos las características de los demonios, ¿correcto? ¿Entendieron las características, verdad? No tienen cuerpo, hablan en grupo, son inteligentes, toman decisiones, planifican, ellos ven, son características, hablan, porque se buscan, se fortalecen. ¿Está claro? ¿Y dónde estamos viendo esa característica? En Mateo capítulo 12. ¿El verso? ¿Dónde vimos las características de la 12:43. Es para que lo tengan. Y ustedes puedan explicarle esto después a otros. Porque... Ok. Tiene 1 de Samuel 16:14. Ahora lo que les quiero dejar es las diversas ocupaciones. Ya les expliqué las características demoníacas de los demonios. Ahora les estoy dejando las diversas ocupaciones de los demonios. Hay demonios de alboroto. Hay demonios de tormento. ¿Quién lee 1 de Samuel? El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los siervos de Saúl, Ahí. ¿Quién le atormentaba a Saúl? espíritu malo. Importante.
Porque toda rodilla se inclinará y toda boca confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El que maldice no es el diablo. Quien tiene autoridad para maldecir una vida, jamás puede ser el diablo. No tiene autoridad, al menos que Dios se lo permita. Quien puede maldecir una vida es Dios. ¿Eso está claro? Miren lo interesante de esto. Hay gente que dice, no, porque el diablo te va a maldecir. El diablo no puede maldecir a nadie. Aunque quiera, no lo puede hacer. Quien le da la autoridad de hacerlo es Dios. El mismo Dios que le envió la 10 plagas de Egipto. Es el mismo Dios que tiene la autoridad de hacer lo que va a hacer conforme a un propósito. Pero cuando Dios lo hace, porque ya Dios vio en ese corazón que se pervertió. Dios no te va a enviar a alguien, un espíritu que lo atormente, al menos que ya Dios vio que ese corazón se cauterizó, como dijo el pastor. Cauterizar es que ya no hay manera de que se endurecido, capa sobre capa sobre capa, no hay salvación. Bueno, hagan lo que quieran con él. Atormenten. ¿No? Ok, eso está claro. ¿Quién tiene duda de lo que acabo de decir? El que maldice no es el diablo. Quien puede maldecir una vida es Dios. Y eso le tiene que dar alegría a ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca va a maldecir a mí. Así que nunca, ninguna maldición va a venir sobre nosotros. Más bien, las maldiciones transgeneracionales que se habían formado en ustedes o en mí, en Cristo, fueron de cese totalmente. Amén. No hay maldición alguna sobre nosotros. Que dice, el que te bendice, yo lo bendeciré. Y el que te maldiga, yo lo maldeciré. Bueno, se lo corroboró. Este pasaje se lo dijo a Abraham. Esa fue la promesa a Abraham. El que te bendiga, lo bendeciré. Y el que te maldiga, lo maldeciré. Dios habla. Amén. Ok, entonces hay espíritu de tormento. Sí, Lucas 3:16. O Mateo 8:6. ¿Quién lee Mateo 8:6 rápidamente? Mateo 8:6. ¿Alguien quedó con dudas? Sí, en el original, y sufre atormentadamente. Debe aparecerle por ahí en la barrera, algunos lo tienen. No, el verso 8. Mateo 8:6. Gravemente atormentado. 8:6, ¿quién lo tiene? Ok, ¿lo leyeron? Existe el espíritu de tormento, ¿amén? Hechos 5:16. 5:16. De tormento. Y Hechos 5:16 también. ¿Se lo lee? Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados en espíritu inmundo, todos ellos sanados. ¿Quiénes los sanaron? Los apóstoles. ¿Será que usted no tiene autoridad para sanar? Para echar fuera. Entonces está claro que hay espíritus de tormento. Espíritu de desvarío. ¿Quién lee 1 Samuel 16:10? Espíritu de locura. 1 Samuel 16:10. Todos los demonios son malos, pero hay unos peores que otros. Eso está claro. Se hizo pasar Isaí, 7 hijos suyos. 1 Samuel 16:10. Perdón, 16. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. No puede ser 1 Samuel 16. Sí, sí. Segunda de Samuel, ya no, yo lo voy para ver una cosa. Porque es que no te vale nada. El rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijo de...? Primera de Samuel. Sí, pues,
Pues él lo dice, y él así maldice porque en lugar de dice que maldiga la vida. Primero estamos diciendo. ¿Será que dice que no? Y al revés fue Dios. No, 16. Y el juez respondió, Y él así maldice porque Jehová lo ha dicho que Pero lo que Ok, vamos entonces a pasar al número 514. 1614. Sí. Sí, no tengo que hacer por alto ahí. Ok, alguien que vaya buscando ahí, número 514. Lo veo aquí. Pasar. Vamos a ver si fue 16. Número 514. ¿Qué dice? si viniere sobre el espíritu del celo, y tuviere celo de su mujer, habiéndose ella amancillado, o viniere sobre él el espíritu del celo, y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado. Entonces el espíritu. Él, ¿Habrá espíritu de celo? La cita es Primera Samuel 18 de Ok. al día siguiente el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl y este se puso como loco y se fue disparado. Gracias, gente. Era 18, no sé 16, 10. 18, 10. Vuelvo a leer esto. Dice es pasarle del espíritu de locura. Al día siguiente el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl y este se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre y Saúl tenía una lanza en la mano. Entonces hay espíritu de locura. Claro, hay que tener cuidado con lo que comenzamos hablando. Puede ser una locura patológica, pero puede ser un espíritu, Cristo. Está claro eso, ¿no? Espíritu de celo, los hay. Lucas 13:16, que lo lee rápidamente. Entonces se da cuenta por qué en los matrimonios a veces hay celos. Hay que tener cuidado. Si es un matrimonio cristiano, serán demonios. Si es un matrimonio cristiano y hay celos en ese matrimonio, ¿será que están endemoniados? Pero si hay espíritu de celos, entonces está influenciado por alguien que tiene el espíritu de celos. Influencia a la mujer o influencia al hombre. ¿Cómo lo hace el pastor? El amigo que se le acerca, que está endemoniado con el espíritu de celo, se da cuenta, se rinde cuenta, que quiere el teléfono, mirar no está, mirar que está lleno, le comienza a pegar esa mala influencia. ¿Quién es el pasaje? y esta hija de Abraham, Lucas 13:16. Lucas 13, que a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Ahí tiene la enfermedad. Hechos 19:16, con esto terminamos. Hechos 19:16 y Hechos 19:15. Puede leer el 19:15 para que vean que también nos reconocen. Por eso respondió el espíritu malo, dice, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros quién sois. Y el El 16. 16 dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo
saltando sobre ellos y dominándolos, uno más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Tienen fuerza, son feroces. Terminamos. Primera de Timoteo 4.1. Primera de Timoteo 4.1. ¿Quién lo lee? Bueno, amados, Gustavo. Primera de Timoteo 4.1. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces hay espíritus engañadores, hay espíritus de celos, hay espíritus engañadores, hay espíritus de locura, hay espíritus de enfermedad, hay espíritus de habrá espíritus de desánimo, de enfermedad o hay. Una persona que, los ángeles, una persona que ve un espíritu y le ponga una enfermedad y lo oprime, no puede estar alegre. Una persona que esté oprimida por un espíritu no puede estar gozosa. Lo primero, la tendencia que vas a ver en esta persona es desánimo, es totalmente desánimo. ¿Por qué? Porque está oprimido por lo malo. Y era lo que le ocurría a Saúl. Un espíritu lo atormentaba, un espíritu de tormento te desanima, un espíritu de locura te desanima. Y lo que me hacía que Saúl tuviera algo de paz era cuando David comenzaba a adorar. Ahí está el poder de la adoración. La adoración tiene el poder de echar fuera todo espíritu inútil. La adoración tiene el poder de echar fuera todo espíritu inútil. Eso tiene que tener otra. Se alborota por su fe. Cuando estudiábamos a nuestro Dios Cristo y veíamos las características que miraba la consulta de cada persona por su testimonio, porque de ahí solo Dios como una persona. ¿Qué les falta? ¿Cuál es la diferencia con los ángeles caídos para no ser persona o para no ser calificado como persona? Los ángeles tienen poderes limitados. Y los ángeles necesitan caídos, necesitan un cuerpo. En cambio, los ángeles se pueden manifestar en espíritu, pero también en cuerpo. ¿Por qué? Porque quien le da esa autoridad a esos ángeles, que ya lo vimos en clases anteriores, es Dios. En cambio, un espíritu inicuo necesita, una de las características, no tienen cuerpo. Ellos buscan un cuerpo donde poder habitar. Pero el cuerpo, pero Dios no tiene cuerpo tampoco. Pero Dios no tiene cuerpo. El Espíritu Santo, Dios el Padre. Dios Padre. El Dios Hijo se hizo carne. O sea, entiéndeme la pregunta, la duda. Cuando estudiábamos el Dios Trino, su Hijo era persona, por sus características. Un Dios y tres personas diferentes. Correcto. Y estamos viendo muchas características de personas, aunque son adversas, en los ángeles. ¿Y en falta? ¿Cuál es la diferencia para no darle este tipo de clasificación, para no darle esa La diferencia está en los atributos de Dios. Dios tiene atributos únicos, incomparables. Porque los demonios y aún los ángeles no son omnipresentes. No son omnipresentes. Atributo número uno que solo Dios lo tiene. No, pero como persona. Como persona. Para persona. Como persona. Se clasifican como persona. Sí, pero cuando entendemos la Trinidad, cuando entendemos la Trinidad, y el Padre es uno, si el Hijo es uno, y si el Espíritu Santo es uno, aunque tienen atributos diferentes,
tenemos que entender que los atributos del Hijo como persona son atributos únicos. Vamos a analizar los atributos de Jesucristo como persona. Son únicos. Y si analizamos los atributos del Espíritu Santo como persona, porque es una persona, son únicos. Y si analizamos los atributos del Padre, porque termina siendo una persona en esencia, son únicos. Sí, pero en esta oportunidad se enfocaba más como sentimiento, o sea, que se entristecía, que se alegraba. ¿Qué es lo que me recuerda? Tenemos que separar los atributos morales. Cuando separamos los atributos morales y separamos los atributos espirituales y separamos los atributos emocionales, ahí nosotros podemos entender que los demonios o los ángeles sienten, padecen, tienen emociones, bíblicamente lo muestran. Pero lo más interesante es que todo lo que ellos sienten, padecen y el poder que tienen es limitado y es dado por Dios. Y no se entristece, que serían características de la persona. Bueno, la Biblia dice, no podemos decir que no se alegran y no se entristecen, porque lo que sí es cierto es que tienen emociones. O sea, que se pueden alegrar. Hay emociones, por su fe, se puede alegrar, se pueden entristecer. Ellos buscan reposo, porque están atormentados. Cabe la duda si es falsa. ¿Por qué? ¿Cuál es la duda? Porque tiene todas las características de la persona. También. Sí, es que como, claro que la van a tener, porque el Pero espíritu, no son clasificados como personas. y más aún cuando el espíritu, perdona. está claro, no quiero que se me... Hay que enfocarnos en que, Gustavo y hermanos, cuando ellos como espíritu tienen características donde vemos emociones, donde ven, donde planifican, donde toman decisiones en espíritu, cuánto más cuando poseen a la persona. Ustedes pueden ver un endemoniado llorando y está usando un cuerpo para llorar. Exactamente, pienso que eso, lo principal, lo que los diferencia es que no tienen cuerpo. Tienen todo, pero no se pueden clasificar como personas porque no tienen cuerpo. Cuando terminan poseyendo. No puede ser que Dios, como Dios, que es clasificado como persona. todo ello Ahora, bueno, pero como la palabra quiere decir, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y creo que en Abraham hay una parte donde se le ve el hombro nada más, que lo ve solamente el hombro, tiene cuerpo. Recuerden que cuando dice que todo le verá, cuando vengan es la mejor manera que teológicamente, humanamente, nosotros podemos definir de la Trinidad. Para ser tres personas y un solo Dios. Eso está perfecto. Pero bíblicamente, aquí lo dice un pasaje de que la Trinidad son tres personas. No malinterpretemos el término. La personalidad de Cristo está clara y definida. Se hizo persona. Pero en algún lado dice que eso es un solo Dios, tres personas diferentes. Entonces, de un lado, Gustavo, la Biblia lo que sí habla es de lo que ya de hecho enseñamos en lo que significa la salvación. La Biblia habla de lo que se llama teofanía. La teofanía es una manifestación diversa de Dios. Y por eso cuando los teólogos toman la personalidad de Dios, lo toman como en esencia, Dios esencia, por la personalidad de Cristo. Número uno, porque el verbo se hizo carne, Juan número uno. Pero también porque el Espíritu Santo, cuando se entiende la doctrina, que mora en mí, porque Juan 16 dice, y entonces estará en él y con él, o sea, estará en ustedes y con ustedes. Es fácil para mí como teólogo tomarlo como una persona. ¿Okay? Porque yo digo, este Espíritu va a morar en él. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque no solo mora en él, sino está con él. ¿Me estoy explicando? Entonces le doy la personalidad del Espíritu Santo. El problema está que puede ser que yo vaya mal interpretado.
es la forma como fue enfocado en aquella oportunidad. Y lo enfocan como seres por las características como teofanía. como característica de la persona, que siente emociones, entonces esos atributos le dicen que entonces si tiene todas esas características, es una persona. Ese atributo, yo digo que es una persona en teofanía. Y digo que es una persona porque tiene atributos y tiene características que solo una persona lo puede tener. Pero literalmente, yo no lo El ser humano. Es una persona, en teofanía. el ser humano. Tiene emociones del ser humano, mas no tiene cuerpo. Para eso está, para poder Espíritu. explicar. A mí no me gusta Tiene dejar espíritu. preguntas Por en eso, el aire. que es espíritu, No, es salen más confundidos de lo que pueden, el hijo, las confusiones que Claro. puedan tener. Lo que Pero sí es cierto claro. es que Algo así como para de manera apoyar general, en él y apoyar este aspecto de un solo bien, tres personas diferentes, con inteligencias diferentes. amados, vamos a orar. Lo que sí es cierto es que los demonios piensan, los demonios ven, los demonios son inteligentes, los demonios deciden, los demonios no andan solos, los demonios tienen fortaleza, pero hay un atributo que solo tiene Dios, y es como los atributos que son, Dios es omnisciente, ellos no son omniscientes. Dios es todopoderoso, ellos son poderosos, pero no todopoderosos. ¿Ves? Dios es omnipresente, Dios viaja, pero no puede ser omnipresente. Dios está aquí, Dios está allá, que vamos para allá. No sabe. ellos buscan cuerpo. ¿Ves? Dios conoce nuestro ser también, nuestro corazón. Ellos no. Por eso es que Dios es omnisciente. ¿Estamos claros? Oramos. Bueno, amados, la clase, recuperamos las dos clases que habíamos perdido, las recuperamos hoy. ¿Quiénes, con sinceridad, quiénes quedaron con algunas dudas? Con franqueza. Ustedes saben por qué nos extendemos un poquito más. Porque he querido dejarlos participar. Porque creo que una de las grandes cosas que puede ocurrir en un salón de clase es que el maestro habla, pero el alumno que está recibiendo no tiene la oportunidad de participar. Y yo he querido que ustedes puedan participar y puedan sacar lo que tienen, y eso les alarga un poquito, pero vale la pena. Porque de esa manera aclaramos todas las dudas que cada uno puede tener. Lo que sí es cierto es que ustedes se van hoy con un conocimiento mayor de cómo llegar. Voy a votar algo para el final. Ya lo que comentamos al final. A mí así una hermana me enseñó hace años. Hermana, el enemigo le puede enviar dardos. Eso es cierto. Pero no puede leer su pensamiento. Cuando usted quiera algo del Señor, que no lo oiga el enemigo. No lo hable. Y cuando quiera que oiga, entonces hágalo con voz fuerte. Reprenda. Así es, eso es verdad. ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Características. Qué bueno, sí. Ya conocen entonces las características y ya conocen cómo trabajan. Y que claro que el cristiano puede reprender espíritu de locura. Falta la jerarquía. Falta la jerarquía. A eso va, la próxima clase. En el nombre de Jesús. Oramos. Vamos a orar. ¿Quién ora? ¿Quién cierra en oración? Gracias. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, Señor, para aprender más de tu palabra. Bendecimos tu nombre. Te doy gracias, Señor, por este tiempo que los hermanos han sacado para venir acá, Señor. Te damos gracias porque tú cada día, Señor, nos enseña más de tu palabra, Padre.
porque lo que hacemos lo hacemos para ti, Señor. Te doy gracias, Señor, por todos estos hermanos que estamos acá, Señor. Oh Dios, te doy gracias, porque cada día tú nos sigues enseñando más, Padre, para darnos de lo que tú nos has dado, Señor. Oh Dios, Padre, te doy gracias por todos tus hermanos, Señor. Yo te pido, Señor, por aquellos que no pudieron venir, Padre. Oh Señor, te doy gracias porque cada día caminamos a tu lado, Padre. Oh Señor, porque tú, Señor, nos enseñas la verdad, Padre. Oh Señor, gracias porque Dios tú me has sacado a mí, Padre, has sacado a todos estos hermanos, Padre. Y cada día vivimos para ti, Señor. Yo te pido que cada día, Señor, como dice tu palabra, Señor, resistamos al enemigo y él huirá de nosotros, Señor. Porque cada día que pasa, cada minuto, cada instante, Señor, tenemos lucha, Señor. Pero confiado en ti, Señor, siempre, Padre, siempre tú nos das la victoria, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por mi vida, por la vida de todos mis hermanos, Señor. Que cada día, Señor, estamos más unidos, Padre. Y es por lo que te pido todos los días, Señor. Que cada día seamos uno solo en ti, Padre. Oh, Señor, para glorificar tu nombre, Señor Jesús. Oh, Padre, hoy quiero poner en tus manos, Señor, a Jesús, al padre de mi sobrino, Señor, que está allá en el universitario, Padre, postrado en una cama, Padre. Yo te pido, Padre, que seas tú levantándolo de ti, Padre, porque es un hombre, Señor, que él, Señor, nunca querido confiar en ti, Padre, pero tú harás, Señor, lo que tú quieras, Señor, allí sea tu voluntad, Señor. Te lo pongo en tus manos, Padre. Te lo pido, Señor Jesús, así como tú has levantado, Padre, todo, Señor, aquí han caído, Señor, que lo levante, Padre. Ayúdalo, Señor, a levantarse de aquella cama, Señor, y que él entienda que solo tú, Padre, eres el merecedor de toda gloria y toda honra, Padre. Yo te lo pido, Señor. Ahora que nos cuides, Señor, que nos lleves con tu bien, a donde quiera que vayamos, a nuestro hogar. Llévanos con paz, con tu bendición, Señor Jesús. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. La mano de él, caliente. Fría. Ah, fría. ¿Le tenía toda la mano? No, no.